Bueno, ahora que ya hicimos nuestra chamba y sacamos el partido contra el Osasuna y estamos a la espera de lo que haga el Real Madrid ahorita contra el Alavés, podemos hablar de rumorcitos, de fichajes, de temas más extra cancha, porque ya tenemos los deberes hechos, güey. Entonces me gustaría rescatar unas palabras de Julián en las que básicamente dice que él está centrado en el Atlético, que no le molestan los rumores y que no está pensando en el futuro, sino que vive el presente, ¿no? Esto es muy interesante porque en teoría no cierra las puertas a una salida al Barcelona, aunque ya hemos visto, ¿no? Los guiños del entorno de Julián hacia el Barça. Lo único que aquí creo que rompe completamente la ilusión de todos los culés es lo que costaría esta operación. O sea, es una locura lo que terminaríamos pagando por este movimiento. Creo que no es algo viable en estos momentos, ya que al tener un contrato de tan larga duración y el precio en el que lo pone el Atlético de Madrid, que son, dicen 200, pero yo creo que ya siendo como realistas debe estar entre los 120, 150 más o menos. Aún así se me hace un precio altísimo por Julián Álvarez, y aunque es la opción que más me gusta junto a la de evidentemente Erling Haaland, no creo que sea algo razonable en estos momentos, y viendo todavía cómo se encuentra la economía del club, que también tenemos otras prioridades, sobre todo en la saga defensiva, por más de que Gerard Maldini en estos momentos nos esté resolviendo muchos problemas. Creo que va a ser un tema del cual hablar en invierno y sobre todo en verano, en el tema defensivo. A lo mejor si fichamos a Rashford o necesitamos otro perfil para rotación en bandas y evidentemente en delantero centro. Por esta razón creo que es complicado un movimiento único en la delantera, que aún así no sé si el Barça tendría la capacidad de invertir tantos millones en solo una posición, que no creo. Se habla de que estará entre 60, 80 millones, más o menos lo que tenga el Barça disponible para moverse en el mercado, más ventas. Entonces, ahí con unas cuantas ventas y a lo mejor algo de inyección económica, que se haga un esfuerzo, alguna triquiñuela ahí que haga la Porta para las elecciones también, yo creo que se podría llegar a hacer o afrontar un fichaje bomba, pero no creo que demos todo por Julián, ya que, como mencioné anteriormente, hay otras posiciones que yo considero que hay que reforzar también, y que Hansi, por lo que se ha dicho y por lo que él mismo ha mencionado, probablemente le gustará reforzar con unas 3, 4 piezas o mínimo 2, antes que dejarse todo en solo un jugador. Pero ya veremos. Al final estos son especulaciones y no tenemos nada así como extremadamente claro y transparente. Todo puede pasar, las cosas pueden tomar otro rumbo en los siguientes meses, y a lo mejor el Barça llega en una situación extra positiva, ¿no? En verano, y podemos afrontar 10 fichajes de 100 millones, ¿no? Nunca se sabe, muy poco probable, güey. Es casi imposible, pero siempre hay ese factor sorpresa en el fútbol, ¿no? Que todo puede pasar. Entonces hay que esperar con calma. Todo apunta a que será un mercado movido, pero sobre todo con fichajes low cost, con agentes a lo mejor que quedan libres, que terminan contrato. Entonces ya veremos alguna sesión tipo Rashford. Entonces veremos qué pasa, porque no creo que el Barça se deje muchísimo dinero, pero habrá movimiento. Yo creo que habrá movimiento, y que por más que el equipo ahorita en estos momentos esté muy bien, y creo que tenemos casi todas las posiciones cubiertas, sí, el tema de la delantera, sobre todo con Lewandowski, si no renueva, si ya este es su último año definitivamente, y en el tema de la central, creo que esos dos frentes están muy abiertos, y luego el tema Rashford, que si no hacemos efectiva la compra de Marcus, tendremos que fichar a algún jugador por lo menos para fondo de banquillo, o confiar en alguien de la Masía. Creo que esos ya son temas más para verano, pero es bueno tenerlo presente porque no se planea un mercado de fichajes con una semana de antelación, ¿no? Esto son meses y meses de trabajo, así que estoy seguro que Deco está trabajando en eso y confiamos en él, ¿no? Ya nos ha demostrado que tiene un buen ojo. De hecho, justo el video de hoy es hablando de este morro que se llama Hamza Abdelkarim, que la rompió en el Mundial Sub-17 y por eso ya se está vinculando con el Barça. Es egipcio, de 1,82 más o menos. Yo creo que todavía va a crecer más. Es bastante alto y se dice que
que ya hay contactos, pero que su club le está poniendo un precio bastante alto y que como que lo quieren retener, ¿no? Están intentando hacer todo lo posible por retenerlo. Yo vi highlights del morro porque evidentemente no, no lo conozco y no había visto mucho de él y es muy bueno, güey. O sea, es muy buen delantero, me gusta mucho. Tiene unas vibras muy cabronas a Isaac, güey. O sea, así medio patarato, pero en el buen sentido porque tiene como que las piernas muy largas, muy delgado. Así hasta en la forma en que se mueve, los movimientos que hace, es muy, muy parecido a Isaac. Sobre todo el Isaac de la Real me recuerda muchísimo a él, ¿no? Ay, güey, mi alarma, carnal. Es que es temprano por acá, güey, entonces tengo mis alarmitas, güey. Pero Isaac creo que podría ser más bien, Isaac fue una opción muy real para el Barcelona. Hizo un perfil que creo que se hubiera adaptado muy bien al Barça. Y desde que estaba en la Real ya sonaba que podría llegar en algún momento. Y cuando se fue a Newcastle y ya dio esta irrupción, ¿no? Tuvo este momento en el cual hizo ebullición su proceso futbolístico y se convirtió en uno de los mejores delanteros del mundo. Y sonó que era más humo que otra cosa porque era imposible en esos momentos para el Barça afrontar el fichaje de Isaac y creo que ahorita también sería imposible afrontar un movimiento creo que le costó al Liverpool que 120, 130 millones, un pedo así, imposible, sobre todo el verano pasado. En el cual ya se le vinculaba y nunca se... O sea, Isaac es un hombre que siempre ha estado sonando y siempre ha estado en la órbita del Barça, por lo cual yo creo que este jugador, el bueno de Hamza, es muy, pero muy parecido a él y que no veo por qué no encajaría. Es muy temprano para tomar conclusiones, pero si lo ves jugar es muy bueno y esconde muy el balón. Se ve que juega muy bien con las dos piernas, también por eso me recuerda a Isaac, porque tiene por ahí unos goles fuera del área con ambas piernas que sorprende, ¿no? Sorprende bastante, por lo menos a mí con esa edad, que sea ambidiestro. No sé si sea ambidiestro o no, pero por lo menos sabe pegarle bien con ambas piernas. Creo que es diestro, ¿no? No estoy muy seguro, no dice aquí en, ¿cómo se llama? En Transfer Market, no vi, pero según yo es diestro, pero también le he visto buenos goles con la zurda, güey. Es muy bueno el morro, o sea, evidentemente todavía le queda mucho recorrido. Se dice que tiene un balón como de 100,000 euros, que evidentemente con el mundial que se hizo va a subir mínimo a unos 2, 3, más o menos, no sé, ya si se viene muy arriba unos 5. Pero creo que por precios así bajitos sería una buena apuesta. Me recuerda algo, o es el tipo de perfil que puede ser como Rooney Bardghji, no en el estilo de juego, sino en operación. Es una operación de un jugador de poco valor que puedes transformar y puedes revalorizar. Por ejemplo, Rooney llegó por 2.5 millones, ¿no? Y ahorita ya vale 10, güey. O sea, si ahorita el Barça tuviera que vender a Rooney por algo, mínimo yo creo que te saca 10, 15 millones de euros y lo compraste a 2.5, güey. Es una locura y es una operación de 10 de Deco que, como ya lo mencioné en videos anteriores, me está convenciendo mucho su trabajo y está demostrando que sabe lo que hace, güey. Le han llovido muchas críticas y como que no fue muy bien recibido después de que tuvimos a Matteo Alemany, que es una eminencia de los despachos. Creo que Deco está demostrando que a pesar del contexto en el que se ha tenido que desenvolver, está haciendo las cosas muy bien y es muy bueno, y por lo menos quitándole un par de detallitos que yo diría, como a lo mejor lo de Víctor Roque, que al final no fue tan malo como muchos lo pintan, pero también cómo se trató a Xavi, y hay un par de pinceladas que medio se han salido del marco por parte del bueno de Deco. Lo demás para mí ha sido un acierto total, renovaciones, buenos movimientos, e inclusive lo de Dani Olmo en algún momento nos llegamos a disculpar con él, ¿no? Porque claramente sabía lo que hacía. El tema de las lesiones puede ser uno de los gran peros en ese traspaso, pero al final creo que son muchísimo más los aspectos positivos en la balanza que negativos de el trabajo de Deco, considerando también en la posición que se encuentra, ¿no? Está medio atado de manos en muchas facetas de las negociaciones, tiene muy poco margen de movimiento y de desplazamiento para poder convencer jugadores con el presupuesto, con esto, con el otro, el fair play. O sea, no es tan fácil la labor que está haciendo y para mí lo está haciendo de forma casi excelente.
interesante y este tipo de movimientos habla, ¿no? Del mercado de jóvenes promesas que maneja y ya estamos viendo el potencial de Rooney, o sea, es muy bueno. Creo que 2.5 fue una de las gangas más grandes que hemos visto en los últimos mercados de fichajes sin pedos, porque este jugador fácilmente en un equipo que tenga continuidad, yo creo que a partir de 1, 2, 3 temporadas está revalorizado en mínimo unos 50 millones y no es mamada. O sea, Rooney tiene un techo impresionante. Tiene la única mala suerte de que es el suplente del mejor jugador del mundo, que es el bueno de Lamine, que ya sé, por estado de forma puede ser Mbappé, pero en líneas generales para mí el mejor del mundo es Lamine, aunque ahorita Mbappé esté on fire. Entonces ahí todo depende, ¿no? De cuáles sean tus criterios, pero más allá de eso, Rooney está demostrando que es un grandísimo jugador y que Deco acertó al 100%. Y por qué no confiar en que el bueno de Hamza sea un movimiento más o menos de este perfil, que además se dice que llegaría al Barça Atleti, por lo tanto sería el delantero del Barça Atleti, y si la rompe yo creo que sin pedos terminaría en el primer equipo y que la proyección y a lo mejor todo el proyecto que se le plantea para que fiche por el Barça es que en algún momento o eventualmente, si su rendimiento es el adecuado, termine jugando en el primer equipo, ¿no? Ya sea como titular o como fondo de banquillo, porque el potencial puede que esté ahí. Es muy temprano para decirlo. Lo que se ve en highlights evidentemente siempre es lo mejor. Ya si lo analizas hay unas cuantas cuestiones que pues no es lo mejor del mundo. O sea, algunos controles, algunas situaciones, como que algunas decisiones en último tramo. Evidentemente también tiene muchas cualidades, pero como son los highlights no te puedes confiar, o sea, ahí te muestran lo mejor, güey. Entonces hay que tener un poco de cuidado, pero es una bestia también por arriba, muy buen remate. A lo mejor técnicamente no es Zlatan Ibrahimovic, ¿no? O sea, ese perfil alto con muy buen regate y todo, pero es rápido, tiene buen disparo. Dentro de todo se ve que se puede asociar bien. Algunos pases ahí, algunos controles, pero esas ya son cuestiones que se irán puliendo. O sea, tiene 17 años también, eso hay que considerarlo. Es un morrito y es una perra todavía en bruto. O sea, es una joyita, un diamante que todavía se va a pulir y todavía puede ser mucho más resolutivo y puede ser un jugador que vaya a lucir muchísimo más de lo que ahorita podemos llegar a apreciar, pero es importante también considerar, ¿no? Que en el estado de forma que está Ferran Torres es si va a ser o no el 9 del Barça. Eso creo que nos lo tendremos que plantear al final de temporada, lo cual no es fácil, güey. O sea, no es fácil llegar a este tipo de conclusiones, porque si revisas las estadísticas de Ferran son muy buenas. O sea, en la otra estaba viendo unos datos que me impresionaron. O sea, tiene de las 5 grandes ligas europeas, tiene uno de los mejores porcentajes de gol por partido, ¿no? Lo tienen en 1.06, güey, en goles por partido. O sea, eso es una locura, güey. O sea, es una locura que promedie casi un poquito más de un gol, güey, que es casi nada porque es .06, pero promedia más que Mbappé y Haaland en goles, que al final los tres están en un gol por partido, güey, prácticamente, ¿no? Ya son decimal y ahí medio que le mueves, pero, o sea, llama la atención, ¿no? De que está con los grandes en esos porcentajes y que además, por ejemplo, en la liga, si revisas sus estadísticas, está solo a 5 goles menos que Mbappé. Y eso que Mbappé ha cobrado muchísimos penales. Creo que sin penales están casi a la par, ¿eh? No sé si Mbappé ha marcado 5 o 4 penales. Entonces estarían ahí muy, 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 muy parejos. Y considerando que Ferran no es titular indiscutible, en muchos partidos no juega los 90 minutos. Mbappé creo que no lo han sacado prácticamente nunca. Y si lo sacan ya es al final. Pero todos los partidos que yo veo del Madrid que no resuelven o que... Porque, por ejemplo, cuando ya van 2-3-0, pues ya lo quito, ¿no? O sea, ya no voy a andar viendo esas mamadas, pero cuando les cuesta y últimamente les ha costado mucho, me avento todos los partidos completos y yo diría que en el 95% de los partidos que recuerdo Mbappé los ha completado, ¿no? En muy pocos he visto que lo cambien o ha habido algunos en los que ha tenido molestias así, pero evidentemente Mbappé ha jugado más, Mbappé cobra tiros libres, Mbappé cobra penales y Ferran no es un titular indiscutible, así que es una estadística interesante que esté tan arriba el bueno de Ferran,
si no fuera por esos penales, yo creo que todavía estaría más cerrada la competencia entre Ferran y Mbappé por el Pichichi, lo cual es muy interesante y te pone a pensar, y creo que por meritocracia también podría llegar a tener una oportunidad el bueno del tiburón, pero es algo que no podemos valorar en estos momentos porque creo que ya al final de temporada tendremos que ver el encaje, cómo está el Barça en presupuesto, qué jugadores se quieren quedar, cuáles se quieren ir, o sea, ya eso es un tema un poquito más para cuando esté acercándose esa etapa más veraniega, y además con el Mundial yo creo que será después del Mundial, o sea, va a ser un verano muy movido y muy complejo ya que es este año mundialista y ya veremos qué sucede, pero es importante que ya estemos haciendo nuestro trabajo y se ve que Deco está muy atento a estos fichajes. También se ha hablado de muchas promesas en Brasil, de otras posiciones, pero creo que ahorita todo lo que sea delantero es más relevante, ¿no? Para el Barça, porque creo que es ay, güey, perdón por el gallo, güey. Pero creo que es junto al defensa central zurdo las dos posiciones que más llaman o más bien hacen sonar las alarmas para el culé, ¿no? Y yo creo que la junta directiva también sigue un poco la misma línea, pero con Gerard Martín, Ferran Torres a este nivel, Eric García, que también te puede dar una alternativa, pues hemos visto o podemos llegar a creer que a lo mejor no se necesitan fichajes, pero yo creo que sí. Si Gerard Maldini, por ejemplo, sigue este nivel hasta el final del año, probablemente no necesitemos un fichaje titularísimo, pero a lo mejor alguien que de fondo de banquillo, ya sea a ver qué pasa con Araujo, qué pasa con Christensen, que todo apunta a una salida por ambos jugadores, entonces ahí tendremos que valorar. Pero si Gerard Maldini, por ejemplo, no termina siendo ese central súper titular y baja muchísimo su rendimiento, se cae, o Flick prefiere fichar a otro jugador, pues a lo mejor necesitaremos luchar por ese perfil, no como Schlotterbeck, que creo que para el 99% de los culés es el favorito en estos momentos para ocupar esa plaza. Pero en la delantera creo que sí está muchísimo más claro, porque por más que Ferran esté dando este rendimiento, pues no todos son las estadísticas, también son las sensaciones, y hay partidos en los que Ferran creo que demuestra que puede ser un gran 9, un jugador de equipo, un jugador importantísimo en el Barça, pero no sé si lo suficientemente capaz de llevar la batuta del 9 titular del Barça, o sea, una posición que llevó Samuel Eto'o, Lewandowski, Luis Suárez, o sea, ve los nombres que estamos manejando, históricos, pero históricos del fútbol, de los mejores delanteros en la historia de este deporte. Entonces no es fácil esa posición, y es por eso que a lo mejor, por lo menos en mi opinión, yo creo que sí vamos a necesitar un hombre de categoría, o por lo menos un proyecto muy, muy emocionante, como lo puede llegar a ser un Eta Young, ¿no? Que es alguien que creo que está sumando muchos puestos en la lista del Barça para hacerse de ese 9, o alguien como Harry Kane, que creo que él sí cerró las puertas, pero a ese nivel de talento creo que es al que nos debemos al que debemos de fijarnos al momento de pensar en un 9 para el Barça, pues alguien como Harry, ¿no? O sea, de ese nivel, de ese estatus, de esa categoría, güey. Son un top tier, así, tier 1, güey. O sea, cabrón, la creme de la creme, güey. Lo mejor de lo mejor, güey. Top 5 delanteros del mundo, güey. Eso es, creo que a lo que debemos de aspirar, porque somos el mejor equipo en el mundo, el mejor equipo en la historia, y el Barça necesita un 9 que sea emblemático prácticamente, ¿no? Por lo menos así es como veo las cosas. Al final el mercado es muy complicado. No estamos en la mejor situación financiera con el fair play y todas las cuestiones que llevamos arrastrando desde la época Bartomeu. No va a ser sencillo. Espero y sé que Laporta va a hacer por ahí malabares para intentar fichar algo que también ilusione al culé. Ya veremos qué sucede. Tenemos que ver cómo terminamos la temporada también, cómo está el rendimiento de los jugadores, porque si Ferran de un momento a otro hace clic y se transforma en el nuevo Fernando Torres, güey, ya estaremos hablando de que a lo mejor Gerard Maldini y Ferran, a.k.a. Fernando Torres, nos resuelven esas posiciones, pues ya no tenemos que fichar y simplemente sería más fondo de banquillo o reforzar otras posiciones, lo cual sería una bendición y ojalá sucediera eso.
pero siendo realistas yo creo que al final sí vamos a necesitar que reforzar sobre todo la delantera y el perfil zurdo en la defensa, que sí, mucho tiempo hemos jugado con dos perfiles diestros, pero al parecer y por cómo entiende Hansi el fútbol, creo que sí le gusta mucho tener un zurdo en la posición zurda y un diestro en la posición diestra. Creo que esa sí es una de las claves en la salida de balón y en el funcionamiento del equipo, en la metodología de Flick, que tiene que haber uno zurdo para la salida natural. Creo que ya lo ha demostrado que cuando llegó apostó por Íñigo y ahora está apostando por Gerard antes de que poner a un Christensen, o a lo mejor cuando Araujo está disponible un Araujo, se está demostrando que le gusta, ¿no? Y prefiere a lo mejor que Eric, que estaba rindiendo muy bien también en esa posición, prefiere ponerlo en el centro o ponerlo en el lateral, porque le gusta tener un zurdo en el perfil zurdo. Eso se ve que es algo muy de Flick, y si Gerard no da el nivel, vamos a necesitar también fichar un defensa central zurdo de categoría muy alta. También ahí creo que hay más opciones, además de Slotterbeck. Creo que ahí podríamos tener otros jugadores, pero al final Flick es el que decide, Flick es el que sabe. Apoyemos cualquier cosa que el bueno de Hansi vaya a decidir, y lo que él pida, muerte, ¿no? Estos son meras especulaciones. Esperemos que Deco siga por esta línea de aciertos, ¿no? Con los jóvenes promesa y con los movimientos que hace para el Barcita. Y aquí estaremos comentando todo lo que pase. Arre.